¿Cómo están, chicos? Hoy día entramos al mundo de los tejidos, una ciencia, una rama de la biología, que es la histología. La histología estudia todo lo que es tejido, pero recordemos que es un tejido. Tejido es cuando dos o más células se juntan, pero para que se junten tienen que tener algunos rasgos propios. Por ejemplo, tienen que ser de igual estructura. O sea, no se puede unir esta célula que está acá, ¿cierto? No se puede unir con otra que sea así. No se pueden juntar, ¿cierto? Tiene que unirse con células parecidas, de estructura semejante, como el caso de acá, ¿no? ¿Qué cosas más ha hecho que de célula pase a tejido? Que en conjunto realizan una función determinada, ¿no? O sea, cada uno cumple y en conjunto, o sea, en grupo, hacen una función determinada. ¿Está bien? Para esto, las células se van a tener que colaborar unas con otras, una estrecha colaboración que han logrado a través de miles de años. También han generado que se vayan especializando en determinadas funciones. Por ejemplo, hay células que son para la respiración, otras que son para la digestión, otras que son para el sistema circulatorio y así. Hay células que se van especializando y también los tejidos. Y eso origina un gran perfeccionamiento de los tejidos. Por eso que ese salto superior del nivel celular a nivel tejido es un salto cualitativo. Muy bien, esto indica de que si una célula de un tejido solo no va a poder sobrevivir, no hace nada. Tiene que obligatoriamente tener la colaboración del resto de células para que en conjunto realicen una función. Esa es la importancia del tejido. ¿Se dan cuenta? El tejido es una reunión de dos o más células semejantes y que realizan una misma función. Más o menos ustedes de repente han visto por películas cómo es la estructura de una fábrica, ¿no? Una fábrica, hay obreros, hay gerentes, ¿no? Y todos funcionan como una máquina, ¿no? En base, digamos, al tipo de empresa. Si es para venta de productos, para venta de, digamos, de artefactos electrónicos, en fin. Ese es más o menos cómo está estructurado los tejidos. De acuerdo a eso, vemos entonces que los tejidos, ¿no?, tienen una función. Ahora, los tejidos pueden ser de dos tipos, hay dos grandes ramas de los tejidos. Los tejidos vegetales y los tejidos animales. Nosotros vamos a empezar con el estudio de los tejidos, de los tejidos vegetales, que están divididos en 5 grandes rubros. Los que son los tejidos meristemos, meristemáticos o tejidos embrionarios. Los tejidos parenquimáticos o parénquima, los tejidos de sostén, ¿no?, que sostienen a la planta, los tejidos conductores y los tejidos protectores. Los 5 tipos de tejidos los vamos a ir estudiando poco a poco y el día de hoy empezamos con el primer tejido, ¿no?, que son los meristemos. ¿Qué serán los meristemos? ¿Dónde se encuentran? ¿No? ¿Cómo lo pueden ubicar ustedes en una planta? De esta manera hoy día aprendemos cómo son los meristemos. El tejido meristemático, ¿no? Ahí está. Los meristemos, tejido meristemático. Muy bien. ¿Cómo se caracterizan los tejidos meristemáticos? Son tejidos que están en constante reproducción, llamados también tejidos embrionarios. Constante reproducción, ¿no?, rápidamente. Determinan el crecimiento, por supuesto, de la planta. Entonces se va a encontrar en ciertas partes. Se llaman meristemos primarios o puede ser meristemos secundarios, también llamado cambio, ¿no? Sus células son más o menos poliédricas, aplanadas, ¿no?, y están en constante cambio. ¿Y dónde lo encontramos este tejido?
encontramos en la parte del tallo, por ejemplo, en la parte de la punta de las yemas lateral o en la parte final, ¿cierto? En la punta del tallo está el meristemo primario y también en la parte de abajo de la raíz, en la cofia, también está el meristemo primario. Este meristemo primario de las puntas de la raíz y de la parte de arriba, ¿no? del tallo, ¿no? ¿Por qué se llaman meristemas primarios? Porque determinan el crecimiento en longitud de la planta. Por ejemplo, de la raíz hacia abajo y del tallo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba. Ese se llama meristemo primario. Aquí llamamos meristemo secundario, entonces. Secundario es cuando determina el crecimiento y el engrosamiento de las ramas de la planta, ¿no? De las ramas laterales. Aquí hay una yema, ¿cierto? Una yema, esta yemita, ¿no? Para que pueda determinar el crecimiento en forma lateral de las plantas. Este es el tejido meristemático o embrionario o de crecimiento, ¿no? Que tiene dos tipos, meristemos primarios y meristemos secundarios. Muy bien, esa es la primera clase de tejidos embrionarios o meristemáticos. Vamos a pasar ahora a ver el siguiente tejido. También es importante el tejido porque muchos de ellos también lo conocemos, o inclusive nos alimentamos de eso, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere, ¿no? El segundo tipo de tejidos son los tejidos parenquimáticos, ¿no? Que vienen de parénquima. Y dentro de eso tienen varios, son como 4 subclases, ¿no? Subdivisiones, ¿no? Subgrupos de los parénquimas. Hay un parénquima que se llama el parénquima clorofiliano, ¿no? ¿Qué es el parénquima clorofiliano? Es un tejido que está fundamentalmente en las hojas de color verde, ¿no? En todas las plantas de color verde, si es tallo verde también, ¿no? En los tallos herbáceos de color verde, ahí está el tejido clorofiliano. ¿Por qué? Porque contiene unos pigmentos llamados clorofila, que le da el color a la planta. Aquí también tenemos, ¿no? La clorofila, acá está el cloroplasto, ¿no? Y la clorofila de color verde, ¿cierto? Entonces, el tejido parenquimático clorofiliano está fundamentalmente en todas las hojas y en las partes verdes de la planta. Ahí se encuentra. Porque contiene, como digo, contiene clorofila. Muy bien, pero ¿qué más tiene la planta? ¿Qué otro tejido tiene? ¿Qué otro tejido parenquimático tiene? También tiene un tejido llamado tejido parenquimático de reserva. ¿Por qué? Porque va a acumular, va a guardar sustancias alimenticias nutritivas para nosotros, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos acá, ¿no? Lo tenemos parenquimáticos de reserva. Tenemos a los granos de frijol, de maíz, y la parte que ustedes comen, la parte comestible, ¿no? Es el parénquima de reserva, como ustedes ven, es de color blanco, ¿cierto? ¿No? La yuca, la papa, ¿no es cierto? ¿No? Los tallos, ¿no? Que son comestibles, que son de color blanco, son tejidos parenquimáticos de reserva, ¿no? Por ejemplo, la caña de azúcar, ¿no? Almacena azúcar en el tallo, ¿no? Tenemos la semilla de frijol, de maíz, ¿no? El choclo. También tenemos, como digo, la papa, la yuca, ¿cierto? Que son alimentos de reserva, ¿no? Y que son realmente de color blanco, ¿no? Esto va a servir fundamentalmente a nuestra alimentación. Entonces, ¿qué contiene estas parénquimas de reserva? Contiene almidón, azúcar, aceite, etc. ¿No? Son parénquimas de reserva porque almacenan sustancias nutritivas. Pero también más. Hay otros parénquimas que son importantes, pero no vamos a tocarlos, pero sí vamos a mencionarlos. Hay parénquimas que almacenan agua. Se llaman parénquimas acuíferos, como son las plantas que están fundamentalmente en el desierto, ¿no? Como el cactus, ¿cierto?
almacenan agua. ¿Para qué? Como reserva para después alimentarse, ¿no? Entonces, digamos, para la parte de la sequía, cuando no hay escasez de agua, entonces este parénquima es lo que hace, ¿no? Retiene agua, ¿no? Entonces, parénquima acuífero. También hay parénquimas que digamos, absorben y guardan aire. Se llaman parénquimas airíferos. Pero esto, como les digo, no tiene tanta abundancia como sí tienen los parénquimas clorofilianos y los parénquimas de reserva. Muy bien, esta es la parte de la planta, que es la parte fundamental de la parte de la planta, que es lo que constituye la mayor parte, los parénquimas, ¿no? Llamados clorofilianos y de reserva. Entramos ahora a el siguiente tejido vegetal, ¿no? Que es un tejido básico, porque va a permitir que la planta se pueda sostener, o sea, no se pueda caer. Ya seguramente que ustedes están imaginando, ¿no? ¿Qué tipo de planta es, cierto? ¿Qué tipo de parénquima es, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora los tejidos, ¿no? De sostén, que sostienen a la planta, ¿no? Muy bien, ahí tenemos. Estos forman el esqueleto de la planta, ¿no? El esqueleto prácticamente de sostén de la planta lo forma el tejido, ¿no? Que son de dos tipos, el colénquima y esclerénquima, formado por células muertas y células vivas. Vamos con el colénquima. El colénquima está formado por células vivas. Y en las uniones, miren acá ustedes, en las uniones, vamos a ver acá, ¿sí? En las uniones, ¿no? Están engrosadas, ¿no? Engrosadas para tener un buen sostenimiento, ¿no? El colénquima está formado por células vivas, ¿no? Y están formando parte de la epidermis de las hojas, del cuerpo de la planta. Está formado, por ejemplo, en el peciolo de las hojas, ¿cierto? Están también en los tallos, ¿no? En casi toda la planta está el tejido de sostén, en las plantas herbáceas, ¿no? Son hierbas, ¿no? De menor tamaño. Están también ahí el colénquima, ¿no? Ahora, el esclerénquima está formado por células muertas, ¿no? Como ustedes saben, las células son de tipo hexagonal, ¿cierto? Acá son células muertas que forman capas a su alrededor, ¿cierto? Porque contienen una sustancia llamada lignina, ¿no? Pues se le dicen tallos leñosos, digamos, ¿no? ¿Cierto? Lignina. Muy bien. Esto es más duro. Es una capa dura, gruesa, ¿cierto? Que permite, ¿no? Digamos, una mayor resistencia a la planta, ¿no? Sostén y resistencia a la planta. ¿Y dónde lo encontramos esto? Lo encontramos en tallos, en frutos. ¿Quién no ha comido, por ejemplo, un durazno, un melocotón? Lo comiendo y adentro está la semilla, pero está protegido por una cáscara gruesa. Ese es un parénquima leñoso de tipo esclerénquima. Las nueces también, las nueces son muy duras de partir. ¿Por qué? Porque tiene tallo leñoso, parénquima leñoso, o llamado también esclerénquima. Entonces, en resumen, formado por células muertas, ¿está bien? Ambos contribuyen al sostén de la planta, ¿no? De esta manera hemos aprendido los tres primeros tejidos vegetales que tiene la planta. Posteriormente vamos a continuar, pero queda como tarea de ustedes seguir investigando y conocer más sobre el mundo de las plantas y sus tejidos. Nos vemos, chicos, en la próxima sesión.